Crucemos a la otra orilla. Bienvenidos a un episodio más de Crucemos hacia la otra orilla. Hoy tengo el honor, el gusto, el privilegio de invitar a mi amigo Hugo Boyat. Ya iniciamos esta tarde hace unos minutos atrás, pero tuvimos complicaciones técnicas. Quiero presentarles a mi amigo. Hugo es un hermano del alma. Tengo el gusto de conocerlo desde el 2005 y tuve la oportunidad de compartir con su hermano en el bus del colegio en 1998. Ahí empezaron algunas historias. Y a partir del 2005 empezamos esta amistad que para mí ha sido muy gratificante. Hemos vivido bastantes momentos alegres, tristes, hemos llorado, hemos reído, nos hemos enojado, de todo ha habido en esta etapa. Y Hugo es un maravilloso ser humano que estos podcasts van orientados también a aquellos que no están tan activos en la fe, o que de pronto no es que sean servidores que están al frente de la gente, sino que es gente que ha compartido dentro de la iglesia y que de pronto ha habido alguna situación que nos hace pues no estar tan en el frente, pero que hay una convicción y una raíz. Y por eso yo he invitado a mi amigo Hugo. Bienvenido a tu casa, bienvenido a este podcast. ¿Cómo estás, Hugo, por favor? Gracias, Beto. Un placer estar aquí con vos. Quiero felicitarte y bendecirte por este programa. Nos edifica a muchos y sé que servirá para edificar a muchos más. Con una introducción así, ya no me dan ganas de irme a mi casa, mejor me quedo así, me saludas todos los días, así cada vez que vengo. Sí. Pero es un placer de verdad poder estar aquí, poder compartir. Disfruto cada charla que tenemos y definitivamente tu podcast lo dice todo. Cruzando hacia la otra orilla, yo creo que hasta sumergirnos en la tecnología es cruzar a la otra orilla, pero Dios sabe lo que hace y pues aquí estamos. Gracias, Huguito, por tu tiempo y por regalarme una nueva grabación. Hugo, a mí me gusta presentarlo como nieto, hijo, hermano, padre y tío. Un hombre que yo conocí haciendo deporte y que tiene un contexto hermosísimo, pero como la audiencia no te conoce, quisiera que nos contaras un poquito quién es Hugo, de dónde viene, cómo está conformada la familia Boyat Herrera, quién es Hugo en este ambiente, y luego seguiremos con algunas preguntas claves. Perfecto. Pues como bien lo dijiste, nieto, hijo, hermano, tío, sobrino, cuñado, esposo, padre, hijo de Dios, deportista, abogado, político y todo lo que Dios quiera hacer en mi vida, bienvenido. Tururú, te faltó decir. Pero pues fíjate que cuando decís nieto e hijo, la remembranza es mi niñez completamente atípica por las diferentes situaciones que me tocó afrontar en la vida, pero son cuestiones que siempre lo he tomado como la preparación de Dios. Fue mi entrenamiento, mi bootcamp para hacer lo que hoy soy y para la misión que Dios me destinó en esta vida, que sé que seguramente por eso me forjó de esa manera. Y pues nada, dedicado al deporte mucho tiempo, aprendí del deporte muchas cosas que hoy me sirven en mi vida diaria, en mi fe, en todo lo que yo hago. El deporte me enseñó a ser un ser humano muy disciplinado, a tener constancia y perseverancia, a no rendirme, a tener una mentalidad ganadora, una mentalidad prueba de balas. Me considero alguien que realmente es muy difícil vencerlo en la mente cuando tengo un propósito de algo, y es precisamente este tema es uno de los más álgidos, porque la vida cotidiana te lleva a muchas veces apartarte de Dios, pero como uno es necio, ahí va de regreso cada vez que Dios lo llama, aunque también vamos a contar seguramente que cruzar a la otra orilla no es solamente cuando Dios te hace el llamado, sino a veces que uno de salvaje se regresa a la orilla opuesta a la del Señor, pero tratando de ser un hijo de Dios en cada lugar donde estoy, con cada persona con la que me reúno. Y pues si Dios me ha dado la posibilidad a través de mi profesión compartir con mucha gente, pues siempre trato de demostrar que soy un hijo de Dios, que tengo mi fe y mis creencias muy firmes, y trato de transmitir lo que Dios ha sido en mi vida, porque creo que la mejor forma de pescar hombres es
compartiéndoles el testimonio que uno tiene y la forma en la que uno se ha acercado a Dios y lo que significa estar como hijo de Dios en esta actualidad que quizá aquí en Guatemala todavía no lo vivimos, pero hay países muy cercanos donde la persecución a los cristianos y a los que hablamos de Dios pues ya ha iniciado, ¿verdad? Totalmente, Huguito. Gracias por esa introducción. Contanos, sos el segundo hijo de una familia de 4 hermanos. ¿Cómo crees ese contexto histórico y cómo te sentís? ¿Cómo fue esa infancia? Y bueno, a mí sí me gustaría destacar que hay un suceso importante en tu vida, porque creo que muchos de los que están escuchando este podcast necesitan entender o entrar en tus zapatos, empatizar, ¿verdad? Crear esa empatía y entender qué fue lo que pasaste para ver cómo vos logras cruzar la otra orilla. Ok, fíjate que quiero recalcar algo. Soy, como bien lo dijiste, el segundo de 4 hermanos, el más guapo, el más inteligente, No le y crea. el consentido de mi mamá, y de quien me conozca van a saber que digo la verdad. Pero fíjate, Beto, de que para poner en contexto a todos los que nos escuchan en tu maravilloso podcast, yo a los 9 años tengo la primera situación de vida que me llevó a cruzar una orilla que nunca imaginé cruzarla tan temprano. Una orilla que nunca pensé siquiera que me iba a tocar cruzarla. Para que lo visualicen un poco, imagínense el río, imagínense el Motagua en época de invierno a su máximo nivel y que ustedes lo tengan que atravesar caminando. Eso fue lo que me tocó a mí a los 9 años. Mi familia en un viaje de vacaciones tienen un accidente automovilístico en el cual fallece mi papá. Mi mamá estuvo mucho tiempo en el intensivo por las heridas provocadas en ese accidente. Mis 2 hermanos menores que iban en el accidente, uno terminó con conmoción cerebral y estuvo en coma varios días y con pérdida de memoria, y mi hermano menor, pues dicho sea de paso, era un niño con una discapacidad física de nacimiento, pero gracias a Dios él tuvo lesiones leves y no requirió mayor cosa. Pero a raíz de esa situación a mí me tocó tomar responsabilidades de adulto y afrontar situaciones que no están previstas en el plan de cualquier niño de 9 años. La primera y la más fuerte fue tener que afrontar con mi hermano mayor el funeral, tener que recibir todas las condolencias, cuando con 9 años no tener la capacidad de entender lo que significa que otra persona que quizá querés mucho, o algunas otras que ni siquiera conoces, lleguen a darte las condolencias y los lamentos por tu pérdida, porque al final, por más cercanos que seamos a alguien, nunca vamos a entender el nivel de la pérdida que representa. Para cada uno lo vivimos de diferentes maneras, y acto seguido de eso, pues Dios me fue forjando en mi carácter, en mi personalidad desde ese momento. Recuerdo que a los 2 días o a los pocos días, no recuerdo exactamente, de mi padre haber fallecido, mi mamá aún se encontraba en el intensivo en el hospital y me toca a mí entrar con ella. Recuerdo bien que estaba en el hospital El Pilar y estaba en una habitación, para mí era tétrica porque ese momento fue bien difícil. Recuerdo que ella estaba ahí, me toca entrar, tomarla de la mano y decirle que su esposo había fallecido. Me toca decirle que mi papá ya no estaba, y me tocó a mí simple y sencillamente porque mi abuela y mis tíos no tuvieron la fortaleza para poder decirlo. No sé en qué momento Dios me revistió de autoridad y de fuerza para poder llegar y transmitirle esa noticia tan dolorosa para ella. Pero sí recuerdo muy bien que me comporté a la altura, creo yo, de la situación, en mantener la serenidad y la paz para que ella viera que sus 2 hijos, a pesar de que estábamos solos en casa con mi abuela porque ella estaba grave, estábamos bien y estábamos fuertes. Y ese es el contexto más complicado, porque ya después, en la fortaleza que yo creía tener con mis 9 años, lo recalco porque es complicado
Piensen ustedes en un niño de 9 años, qué capacidad tiene de hacer muchas cosas. Recuerdo muy bien que el accidente fue un día viernes y el día lunes yo ya estaba en mis clases nuevamente. Me dedicaba al deporte y seguí con mis entrenamientos y todas las actividades deportivas que tenía, y no paré mi vida cotidiana porque sabía que tenía responsabilidades emocionales hacia mis hermanos, responsabilidades también hacia mi mamá, que ella necesitaba recuperarse, no podía salir del hospital, a pesar de que lo hizo a los 5 días del accidente, teniendo el intestino reventado, las 2 clavículas rotas, desgarrados los brazos, etcétera, etcétera. Y creo que desde ahí Dios me empezó a forjar y a llamar para lo que quiere Él que yo haga en esta vida, y que cada día me sigue demostrando que quiere que yo haga cosas en las cuales ese carácter que forjó en ese momento se vuelven indispensables a la hora de actuar en las cosas del reino de Dios. Impresionante, Huguito. A ver, yo conocía parte de la historia desde el 98 cuando conocí a tu hermano Alan. Más de algo compartíamos en el bus. En algún momento platiqué algunas cosas con vos, pero creo que esta es la primera vez que empiezan a salir muchos detalles. Te agradezco por esa confianza, por esa vulnerabilidad con la que te abrís, porque sé que seguramente alguien empieza a sentir esa identificación hacia tu persona por ese primer duelo que te toca vivir y experimentar. Y aquí yo quiero aprovechar, porque si en algún momento nos escucha la familia, decirles que yo los quiero mucho, han sido parte de la historia. Yo aprecio mucho a tu mamá y sabes que la admiro por el valor que tuvo para criarlos a ustedes 4. Pues a Alan lo conozco desde que éramos los 2 delgados, hace unas cuantas libras atrás. Conozco a Daniel, tuve el privilegio de conocer a tu hermano menor, y nada, mandarles un fuerte abrazo. ¿Y cómo sentís en algún momento, que en el 2005, cuando aparece un tal Hugo Boyat en una comunidad de jóvenes donde yo estaba, y le pregunto, ¿conoces tal vez de pronto Boyat? ¿Cómo se llama aquel Boyat? ¿Cómo se llama? Alan, ¿conoces a Alan Boyat? Es mi hermano. Y ahí empezamos a platicar. Y yo no sé si ese fue tu primer llamado, si habías tenido un llamado. ¿Cómo fue el llamado de Dios a tu vida? Porque mencionaba en el episodio anterior que y lo estaré recalcando, que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Entonces, entendiendo el contexto de donde se realiza este podcast, hay un llamado que hace Jesús a los apóstoles. Están ellos dispersos y selecciona únicamente a 12. Hay un llamado por nombre. ¿Cuándo sientes ese primer llamado de Dios a tu vida? Yo tengo pretextos de sobra para no estar cerca de Dios, para verme alejado y no acercarme nunca más, pero creo que nada de lo que ha sucedido en mi vida ha sido casualidad. Ha sido Dios manifestándose en todas las formas posibles, aunque a veces no entendamos, aunque a veces la lógica no nos permita creer que es un plan perfecto en nuestras vidas, hecho por Dios desde que fuimos creados. Yo en ese sentido, el primer llamado lo siento, el primero desde que mi papá fallece, cruzar esa orilla sin tener el conocimiento pleno y la conciencia de saber qué era Dios, qué era la religión, qué implicaba ser un hijo de Dios. A ciegas me tocó tener fe, creer en que lo que venía iba a ser bueno y en que podía salir adelante. Nunca lo hice solo, siempre hubieron personas que recuerdo muy bien, a un exfutbolista de hace muchos años de nombre Edgar Bolaños. Recuerdo que fue seleccionado nacional, jugador de comunicaciones. Lo menciono porque fue una de las primeras personas que yo tengo en mi mente, que al fallecer mi papá, era muy amigo de mi papá, y al fallecer él nos lleva a la iglesia. Él nos lleva a buscar a Dios, Él nos lleva a tratar de encontrar ese consuelo en Dios. Y era una iglesia evangélica, pero en ese momento yo no veía si era evangélica, si era católica, si era lo que fuera, sino era un niño de 9 años sin la plena conciencia de lo que estaba pasando en mi vida. El segundo llamado, una situación muy fuerte para mí, que logré superar con el paso de los años, haber sido culpado por la muerte de mi papá, porque yo no iba en ese viaje,
y ellos se detienen en el camino a llamarme. En esa época no existían celulares, 1994, ni cerca de tener un celular en Guatemala. Y ellos se detienen en una gasolinera ahí en Los Esclavos, en Santa Rosa, y me llaman. No se logra comunicar conmigo, yo era muy activo y seguramente no me mantenía cerca de un teléfono fijo yo para ver si alguien me llamaba. Y al salir de ahí tienen el accidente, y alguien un día me dijo: por tu culpa está muerto, y fue bien difícil cargar con eso, pero tuve que aprender a sobrellevarlo, porque desde ese momento yo sentí la responsabilidad de cargar con la parte emocional de mis hermanos, con la parte de la viudez de mi mamá, y una parte importante también me tocó ser hasta cierto punto un padre también para mi hermano el tercero, para Daniel, que mi mamá tuvo que salir a trabajar, tuvo que dejarnos solos en casa. Nuestro hermano menor, Kevin, tenía una discapacidad, como lo mencioné. Mi mamá se ocupaba mucho de él, y Daniel pasó a un segundo plano, y a mí me tocó corregirlo como se corregía antes, no como ahora, a patadas y a jalones de pelo, y arrastrarlo desde donde estuviera, porque también él, en su forma de liberar todo lo que sentía, pues actuaba de una u otra manera, y yo sentía esa responsabilidad. Y posteriormente pues ya pasaron los años, y llega el año 2005 que bien mencionaste, que llegué a cambiar tu vida y darle alegría a tu corazón. Recuerdo bien que fue también por una situación adversa, un secuestro express que sufrí un par de meses antes. Me llevaron a no querer salir de mi casa, a tener temor de salir a cualquier lugar, ya fuera en carro, fuera a pie, fuera lo que fuera, yo no quería salir. Y recuerdo a mi mamá tratando de sacarme de esa situación en la que yo estaba. Me lleva a un grupo de la iglesia y me dice: es bien alegre, y ahí está Gilberto, y que lo conoces, y que esto y que lo otro. Y yo: bueno, vamos, probemos, ¿verdad? Como diría aquel predicador, se me fue el nombre, que Dios nos acompañe, y ahí vamos, ¿verdad? Yo me dejé ir y llegué al grupo, y pues ahí recuerdo que fui a un primer retiro por la necedad de mi mamá, que era bien alegre, todos los jóvenes, que Gilberto era el líder de jóvenes más alegre del mundo, y sorpresa, llego al retiro y no había ni un solo joven, todos se habían... Ni yo el más alegre. Ni vos el más alegre, ni el grupo el más alegre. No, mentira, sí era bien alegre. A veces regañabas, pero ni modo. Recuerdo bien que llegué y miraba solo señoras, y entraban más señoras y más señoras y más señoras, y decía: ahorita va a venir un joven, y seguían entrando, y nada, ni un solo joven. Llegó la hora de cerrar la inscripción del retiro, un joven entró, Elisa, que solo llegó a hacerme caras, me recuerdo bien, y después nos hicimos muy buenos amigos. Y no llega ningún joven, porque resulta que ustedes habían decidido irse a otra actividad. Y entonces yo molesto con mi mamá porque me estaba aburriendo, pero sé decirte que ese retiro fue en el que más amado y consentido me sentí por 60 señoras que se convirtieron en mis mamás, y me daban de comer si tenía frío, si tenía calor, si estaba aburrido, si quería, no quería. Fue alegre. Pero recuerdo que ahí fue mi primer llamado con la plena conciencia de lo que era Dios en mi vida. Después del accidente yo retomé mi vida como que si nada, no lloré más que el fin de semana del velorio y el entierro, y de ahí no volví a llorar nunca más la muerte de mi papá. 10 años después, 11 años después que fue ese retiro, recuerdo muy bien que empezó a haber una sanación interior. Empecé a liberar muchas cosas y a entender que no había sido mi culpa, a entender que no era algo malo que Dios había hecho en nuestras vidas, sino que era un propósito perfecto. Y logré llorar después de 10 años. Recuerdo que pasé 2-3 horas llorando, y cuando les digo que son 2-3 horas no es exageración. No podía calmarme, me desahogué de mucho dolor, de mucha culpabilidad, de muchas cosas con las que yo cargaba. Y ahí fue donde me di cuenta que yo tenía la capacidad de servir a Dios y de hacer muchas cosas para el reino de Dios, para los jóvenes, para personas que estuvieran pasando situaciones similares a las que yo estaba pasando,
pero sobre todo porque Dios me dio la capacidad de la resiliencia, yo me siento un estoico, yo siento que he logrado dominar mis sentimientos en el aspecto de no perder la calma y sobre todo no perder la fe. Aprendí que la fe es lo más ilógico que existe del mundo. La fe un plan de Dios nunca va a ser lo lógico, siempre va a ser todo lo opuesto, pero si vos crees, la recompensa va a ser muy grande y no va a haber arrepentimiento de las decisiones que tomes si por delante llevas a Dios y sabes escucharlo en lo que dice, porque también puedo decir de pretexto que me alejo de Dios y no lo escucho. Mentira. Sé cuando Dios me está hablando y me dice que haga algo, y sé cuando yo soy el malcabresto que va para otro camino que no es. Tampoco soy un santo ni soy nada por el estilo. A cada rato Dios me manda a cruzar una orilla, pero a mí me dan ganas de regresarme a ver qué hay de esta, a ver si está alegre la otra orilla todavía. Pero eso es el llamado en el que yo siento, y serví mucho a Dios y logré entrar en la comunidad de una manera en la que, más que yo ayudar a la gente, Dios me ayudó a mí a través del servicio hacia las personas, y al día de hoy en todos los lugares donde yo estoy en mi profesión me dedico a servir. No lo cuento primero porque espero que la recompensa venga de Dios, y segundo porque no es la manera, pero te quiero compartir una cosa que me pasó hace un año, año y medio. En una actividad una señora había perdido su casa y llegó llorando a pedir ayuda, y yo tuve la oportunidad de ayudarla a hacer su casa. Y cuando les digo hacer su casa, no se imaginen ladrillos, blocks, 3 niveles, no, parales, láminas, y a echarle cemento a su piso que era de tierra. Algo muy básico, pero muy digno para una señora de 80 años que vivía sola, que acababa de morir su hijo, el único que vivía con él la mantenía, y esa satisfacción es la que solo la puedo lograr cuando sé que mi recompensa no va a venir de la señora ni de ningún ser humano, sino que mi recompensa la tiene Dios, y Él sabe cuándo, dónde y cómo darme esa recompensa. Mira qué lindo, qué lindo. No, la idea del podcast es precisamente esto. Como bien decís, tratamos de no contar lo que hacemos, pero a veces es necesario para motivar a la gente. Yo soy uno que no cuento las experiencias o las vivencias que tengo, incluso las horas que le dedico a la gente, pero es necesario para poder motivarlos. Y dentro de esto me recordaba, ahora que mencionas tu servicio, que fuiste uno de los servidores más entusiastas de compartir que Hugo se vistió de vagabundo una vez y se ensució y realmente olía mal y era desagradable, para hacer conciencia en los chicos, y era el único que era capaz de hacerlo. Hugo era el único que se metía a hacer esas cosas. Fue muy radical, y pues yo creo que no me dejarás mentir, pero viste milagros a través de las oraciones, viste conversiones, pero como suele pasar, ya ahora recién el 26 de agosto de este año 24, cumplí 28 años de haber tenido ese encuentro personal con Cristo, y he conocido mucha gente que en el camino se ha quedado. Y esto es parte de motivar en el podcast. Cuando vemos los milagros, como que nos acostumbráramos. Entramos en una zona de confort, nos llamó Dios y como que aquí está alegre, qué buena onda, el Jesús está predicando, está sanando a los enfermos, está expulsando demonios, pero en eso viene una frase disruptiva: crucemos hacia la otra orilla. Y esto de pronto en la emoción, en adrenalina, puede ser emocionante, o puede ser para alguien muy atrevido de mencionar, porque estoy como acá. Siempre nos pasa como seres humanos, pero si estoy bien aquí, ¿por qué tengo que ir a otro lado? ¿Por qué tengo que hacer algo distinto? ¿Cómo ha sido esos momentos donde Dios ha sentido que te ha llamado a cruzar hacia la otra orilla? Bajo el mismo contexto que mencionaba, ¿verdad? En el episodio anterior, es de pronto los apóstoles no necesariamente eran, por ejemplo, pescadores. Habían solo 4 que eran pescadores, pero los demás no estaban acostumbrados a ir a esto, y seguramente el clima no estaba bien porque había una tormenta terrible. ¿Cómo has sentido ese momento donde Dios te reta a cruzar hacia la otra orilla, si te lo he mencionado? Que pudieras compartirnos. Antes de responder tu pregunta, solo quiero hacer referencia a algo para que no se me olvide. Leí un libro que se llama El encomio de la estulticia. En español es El elogio de la locura, de Santo Tomás de Moro. Y ahí decía que no hay nadie mejor para hablar de ti mismo, para hablar de ti, que tú mismo.
Y si todas las cosas malas que pasan en el mundo las pasan a cada rato en redes sociales, en la televisión, y las personas la andan contando, yo creo que es momento que nosotros también contemos las cosas buenas que hacemos. Totalmente. Para que la gente sepa que no es malo hacerlo, que no es malo decirlo, al contrario, estamos en una guerra espiritual muy grande, estamos por situaciones que vienen próximamente, y lo estamos viendo ya, y yo creo que es momento de que todos los que somos hijos de Dios empecemos a decirlo y empecemos a hacer que la gente vea que los hijos de Dios estamos firmes y que vamos a dar batallas, que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Ahora, para contestar tu pregunta, hubo un momento en mi vida que me hizo estancarme mucho, y es gracias a tener la conciencia de que yo era el que había logrado todo, el que yo era el capaz de hacer todo, que mi trabajo era lo que me hacía ser lo que yo era. Llegué a sentir que estaba en la cúspide de mi vida profesional, en la cúspide de mi vida espiritual, y simple y sencillamente dejé de actuar, porque yo ya era un santo y ya no necesitaba hacer nada. Yo ya poco faltaba para que me beatificaran, según yo, y pues Dios no tardó en demostrarme que todo lo que yo era y todo lo que yo podía ser y tener era gracias a Él y únicamente a su misericordia. Y fue en ese momento donde yo tuve un estancamiento, de verdad, como nunca antes en mi vida había tenido. A pesar de vivir duelos en mi vida, el de mi papá, el de mi hermano menor, diferentes situaciones complejas, nunca me había sentido tan estancado como el día que yo me alejé de mis hijas. El día que yo me alejo de mis hijas, se me viene la vida abajo, se me quitan las ganas de todo, de trabajar, de vivir, de superarme. Yo siempre he sido alguien muy eléctrico, muy dinámico. Siento que no me conformo con nada. Me gusta estudiar, me gusta prepararme, me gusta trabajar, me gusta dar lo mejor. Siempre he creído que yo debo hacer las cosas con excelencia para Dios, y con esa convicción hago las cosas en la vida. Pero en ese momento sí llegué a tocar fondo, a tal punto de que lo había perdido todo. Y te comparto, yo aquí he hablado de cosas que pocas personas lo saben. Llegué a comer del piso, literalmente. Recuerdo que estaba en la casa donde yo vivía, ya había vendido la refri, ya había vendido la estufa, la mesa, la sala. Ya en la casa solo existía mi cama y mi tele, era lo único que yo tenía. La depresión que yo tenía era tan grande que ya no trabajaba, no hacía nada. Y recuerdo que todos los días yo comía una sopa instantánea, un quetzal de tortillas. Ese era mi desayuno, almuerzo y cena todos los días. Pero había tenido el antojo de comer rico, entonces fui guardando dinero y logré juntar 20 a 25 quetzales. Y cerca de mi casa había un comedor, fui a comprar un mi pepián delicioso, y cada vez que me recuerdo todavía lo huelo. Y entrando a la casa, lo boto. Y entre lágrimas recuerdo que lo volví a echar al plato y me lo comí. Y ese día dije yo, no más. Hasta aquí llegué, acepté la ayuda de mi mamá, me fui de esa casa, la vendí, me quedé a cero. Y cuando les digo a cero, no tenía ni un centavo en la cuenta de banco, no tenía nada. Y Dios empezó a manifestarse. Empezaron a pasar los milagros. Ahí conocí a mi esposa, una mujer que me ayudó a levantarme, que me ayudó a superarme, una mujer que me devolvió la vida. Y definitivamente Dios tenía ese momento para mi vida, a esa persona que yo pudiera conocerla. Y porque si yo les digo, ay, mi esposa, van a decir, sí lo dice, porque si oye el podcast, cuando llega a la casa le pega así, no la menciona, pero no es por eso. En situaciones posteriores, y me voy a adelantar un poquito. Sí, no, por favor. En el año 2020, yo me casé en el 2021, y si no es así, mi amor, lo siento si me confundí. A los 4 meses de haberme casado me da COVID. Un COVID súper invasivo, los pulmones llenos de agua, al punto que los médicos dijeron que dan 2 opciones: que se vaya a su casa y disfrute los últimos días de vida que tiene, o que lo entubemos, pero es alargarle unos días más.
Dios ilumina a mi esposa y toma la decisión de no hospitalizarme, montan un hospital en mi casa y mi esposa tuvo la valentía de quitarse la mascarilla y ser ella mi enfermera, se enfermó, se contagió y con dolores, síntomas y todo nunca me dejó solo. Las oraciones tuyas y de muchas personas, muchos amigos que estuvieron al lado mío. Recuerdo que un padre, se me fue el nombre ahorita, llegó a darme... Padre Hugo Quintanilla. No, bueno, no me recuerdo. La unción de los enfermos, ya estaba desahuciado yo, ya estaba... El Padre Maco. El Padre Maco, y yo llegué al punto, Beto, de llamar a mis hijas, despedirme de mi esposa, de mi mamá, de todo el mundo. Pero no, eso no era el plan de Dios. Aquí sigo y Dios se manifestó. Y he visto cantidad de milagros que no podría ni mencionarlos, ni la capacidad de recordarlos todos. Pero sí llegó el punto donde yo creí que esos milagros ya eran porque sí, que muchos eran por mí y que muchos eran porque yo se lo pedía a Dios y Él obedecía a lo que yo le decía. Y ahí fue donde me dio la gran lección de mi vida, que Él es el Todopoderoso y Él es el Alfa, el Omega, el que hace todo. Y nunca más quiero regresar a un estancamiento así. Es lo peor que me ha pasado, pero sí te sé decir que me ayudó a forjarme para aprender en la vida que hay situaciones que nos pasan y todas estas cosas nos enseñan a tener la humildad suficiente para saber que Dios es el que nos da y nos quita también a veces. Yo no creo que Dios sea un Dios malo, pero te aseguro que si es mi padre, seguro se enoja conmigo a veces, seguro me regaña y seguro a veces ha de sacar el cincho también y me da. No es solo amor, también hay momentos de corrección también, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es lo que yo he visto de los milagros y el estancamiento que he vivido, pero es cuestión de volver a enfocarse y poner la fe en Dios para poder salir adelante. No, mira qué lindo esto que contás, porque sí, viviste una tormenta muy fuerte. Y yo recuerdo exactamente esos momentos cuando, y se lo comparto a la audiencia, es algo muy íntimo que no contamos constantemente, pero era difícil escuchar a Hugo con muy poca voz, no tenía aire, y él decirme que no se quería morir. Y entonces hacía en este momento, mientras estabas hablando, la analogía en mi mente de ese momento en que Jesús se paró en medio de la barca, en medio del lago, y decir enmudece, ¿verdad? Y cómo tuvo que enmudecer tu tormenta para empezar a vivir de nuevo. Bueno, el texto nos dice que van a la otra orilla y hay un endemoniado, el de Gerasa, y cuando regresan suceden milagros impresionantes como el de la hemorroísa, que no tiene nombre, ¿verdad? Y precisamente no tiene nombre para poder identificar muchas cosas en nuestra vida, o la hija de Jairo. ¿Crees que ha valido la pena todo esto ir y venir en las orillas? Porque ese es un contexto no tuyo, sino de muchos. Lo que pasa es que muy pocos nos vamos a atrever a contarlo. A mí siempre lo he tratado de decir, y no me dejarás mentirlo en algún curso o algo, decir, no soy digno, Dios no se equivoca, y siempre hago la misma broma, ¿verdad? Dios, más bien el concepto es este, Dios no se equivoca. ¿Dónde viene la broma que yo suelo hacer? Es que si se equivocó una vez, se equivocó al elegirme a mí, ¿verdad? Esa es la broma, porque igual Dios no se equivoca. Pero porque siempre hago ver que no soy la persona apta de pronto para servirle, para mostrarme, pero siempre digo que hay necesidad porque nadie se anima. Entonces, mientras nadie se anima, me tengo que animar. Y me ha tocado, al igual que en tu caso en la vida, ir y venir a distintas orillas. O sea, yo, en primer lugar, en este podcast, yo lo que quiero, y lo estaré haciendo durante todas las entrevistas, es decir, ¿verdad? Si alguien ha cometido errores en la vida, soy yo. Con Hugo compartimos esta parte de la vida donde tuvimos un matrimonio y se disolvió. En el caso de Hugo, pues está nuevamente en una relación, en mi caso no. Y ese proceso de acompañamiento es una tormenta bien dura cuando uno no está con los niños, a pesar de que uno tenga o no tenga el contacto. En mi caso no ha habido días que no, más los que nos turnamos, pero es bien difícil, ¿verdad? Cuando no está ese contacto. ¿Ha valido la pena cruzar tus orillas? Porque bueno, y perdón, quiero hacer el último hincapié. Hugo mencionó muy someramente, y yo sí quisiera recalcarlo,
Ya había tenido el duelo de su papá, nos comentó que es una cosa muy fuerte y le tocó superarlo, pero ya conociendo a Dios durante el proceso, pues también nos tocó acompañarlos cuando se va Kevin, que era tu hermano menor. Y ese es otro duelo que yo solo quiero acotarlo porque no por eso, a mí me consta de esto, ¿verdad? No por eso estos chicos y su mamá se pelearon con Dios y lo abandonaron. Por el contrario, lo buscaron con más ahínco, y eso es lo que a mí me encanta de esta familia, que podrá tener errores como todas, pero no han dejado de buscar a Dios y de saber dentro de sí mismos que a pesar de los duelos, a pesar de los momentos difíciles, Él es el que está ahí. Entonces, para cerrar el podcast, yo quisiera que me englobaras esto, si ha valido la pena, cómo ha sido todo este proceso y qué le recomendarías a todos los que te están escuchando este día. Yo solo quiero hacer una breve mención ahorita a lo que vos dijiste. Para mí, Kevin sigue siendo, a pesar de que ya no está con nosotros, sigue siendo la manifestación más grande que Dios ha dado a nuestras vidas. Una vez lo dijo en una canción, no sé si fue Marcos Witt, sí fue Marcos Witt. Un niño con una discapacidad que llega a tu vida es un pedacito de cielo que Dios te ha mandado. Martín Valverde, perdón. Y definitivamente fue eso. Mi hermano nació con una discapacidad, pero si él no hubiera estado, nos hubiéramos alejado como familia, nos hubiéramos desintegrado y definitivamente nos hubiéramos alejado de Dios al momento de que mi papá falleció. El que nos mantuvo unidos fue Él. El que era el centro de atención era Él. Situaciones diversas que hemos pasado en la vida, Él era el núcleo, el que nos unía, el que nos mantenía. Y cuando Él muere, yo no sé si vos recordás, pero yo no lloré. No porque no me doliera, no porque no lo extrañara, no porque no lo amara, simple y sencillamente porque desde la muerte de mi papá aprendí a amar en vida, no a llorar muertos. Y Él me enseñó tanto y me hizo a mí ser un ser humano tan feliz que yo no podía ir a su funeral a llorarlo, cuando Él lo único que hubiera esperado es que yo fuera feliz, como Él era. Es mi motivación al día de hoy, sigue siendo mi motivación. Sus palabras las tengo en mensajes guardados que me mandó, los leo constantemente y definitivamente Kevin, a pesar de ya no estar con nosotros, es hoy en día el ángel que Dios nos tiene en nuestro hogar, uniendo y sosteniendo a nuestra familia y sobre todo sosteniéndonos en la fe, porque creemos que Dios en su plan perfecto lo envió. Él tuvo una discapacidad física, nunca una mental, y les aseguro que hizo mucho más cosas de las que yo he hecho en esta vida. Trabajó, tuvo novias, estuvo llorando en el funeral a un montón de mujeres, y lo menciono porque cualquiera con una discapacidad física dirá se limita o le da pena o cualquier. Él no tenía pena de nada. ¿Ha valido la pena? Definitivamente. Una orilla que crucé después del COVID fue alejarme de los vicios. Lo digo sin pena porque no me da pena alejarme de las drogas, alejarme del alcohol, alejarme de muchos vicios que yo tenía, y hoy por hoy me siento con energía, feliz, bien, otro mundo totalmente, y ese sí es una orilla que ya no pienso cruzar de regreso nunca más, ni me llama la atención. Y la más importante de todas las orillas que he cruzado es mi profesión. Como político es bien difícil poder hablar de Dios cuando lo primero que te dicen es que estás mezclando a Dios con la política, que sos blasfemo, que es por ganar votos, que es show, que es cualquier cosa que te puedas imaginar, cualquier tipo de insulto se ha recibido cada vez que yo digo que soy un hijo de Dios y que yo creo en la palabra de Dios y que actúo o trato de actuar, porque no todas las veces lo logro. Es el tema, voy y vengo a las orillas a cada rato. Pero hace poco tuve la oportunidad de ir al extranjero a una actividad que se llama Parlamento y Fe. Es sobre parlamentarios de Latinoamérica, del mundo, que creen en Dios y que ahí donde están, en los cargos de autoridad que están, no se olvidan de Dios y hablan de la palabra de Dios. Aquí somos privilegiados que podemos hablar de Dios. Hay muchos países donde ya en el ámbito político, por ejemplo, es prohibido y es cárcel poder hablar de Dios. Esa persecución ya empezó en otros lados. Totalmente. Aquí aún no, y pues yo quiero seguir en mi profesión siendo un hijo de Dios para defender la libertad
de mis creencias, de mi religión, de mi Dios, y pues esa ha sido una de las más difíciles, pero vale la pena. Vale la pena todo, absolutamente todo aquello que venga de Dios. Yo te puedo decir hoy en día que el simple hecho de estar aquí con vos lo sabés, cuando Dios me dice anda, yo no pregunto, yo obedezco y voy, y prueba de ello es muchas situaciones en las que he pasado, pero estar hoy en día acá, porque como vos bien lo dijiste, yo también soy alguien de los que no me siento digno, pero ¿quién realmente es digno de entrar al reino de Dios en su perfección y en su magnificencia? Pero su misericordia es mucho más grande para poder llamarnos hijos de Dios, y así como yo creo que mi mamá terrenal nunca me haría la espalda a pesar de lo que yo sea, creo que mi Padre espiritual tampoco me haría la espalda nunca, y al contrario, el estar aquí es pues exhortar a todos también a que no se rindan y a que no pierdan la visión y la fe. La fe es lo más ilógico que existe. La voluntad de Dios, los planes de Dios nunca tienen sentido, pero las recompensas son grandes y definitivamente valen la pena. Hugo, muchísimas gracias. De todos los invitados, Hugo fue el primero en responder y el primero que me ha perseguido para que realizáramos este episodio. Yo te doy las gracias por esta oportunidad y te exhorto a seguir adelante, como me exhorto a mí mismo todos los días, a levantarse, seguir adelante, buscar la segunda conversión, como diría Santa Teresa, o tal vez la 25ª, no lo sé, pero seguir adelante. De verdad, gracias por tu tiempo, que Dios te bendiga, que Dios te ilumine y que sigas dando ese testimonio dentro de la política, porque necesitamos marcar la diferencia. Y como lo hemos estado haciendo en este año que ha sido tan polémico en el 2024 con tantas situaciones, levantar la voz no para quejarnos, sino para testificar. Realmente no es hacerla contra a algún proyecto, pero sí manifestar lo que corresponde y sobre todo demandar el respeto de nuestra fe. Si yo tengo que respetar algunas cosas, pues o aprender a convivir con ellas, pues también tengo que exigir que sea respetada mi fe, y esta es la razón del podcast, que nos animemos entre todos. Huguito, muchas gracias. Gracias a todos los que nos han escuchado y recuérdense que hay que cruzar hacia la otra orilla. Gracias.